Durante años, dos de sus hijos prometieron que cuando tuvieran dinero le darían la mejor vida a su madre. Solo uno de los tres, el que menos tenía, cumplió esa promesa sin haberla hecho jamás. Esta es la historia de Teresa y de la hija a la que todos subestimaron. Teresa crió a sus tres hijos en una casa de esterilla, con piso de tierra y techo que se llovía cada invierno. No había mucho que comer, pero había algo que nunca faltó en esa casa. Los tres hermanos dormían juntos, se cuidaban entre ellos, y Teresa repetía siempre la misma frase antes de dormir. Un día esto va a cambiar, ya verán. María, la mayor, era decidida y ambiciosa desde niña. Jorge, el del medio, callado pero trabajador. Y Ruth, la menor, era la más apegada a su madre, la que se quedaba a su lado cuando los otros dos salían a jugar. Los tres crecieron sabiendo lo que era pasar hambre, y los tres, a su manera, juraron que algún día saldrían de esa pobreza. María fue la primera en hacer una promesa en voz alta, una tarde en que Teresa lloraba por no tener con qué comprar remedios. «Mamá, cuando yo tenga dinero, usted no le va a faltar nada, se lo juro». Teresa sonrió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Con que estén bien ustedes, a mí me basta, mija». Pero María insistió tomándole las manos. «No, mamá, un día yo la voy a sacar de aquí, se lo prometo». Ruth, que escuchaba desde un rincón, no dijo nada. Ella no hacía promesas grandes. Ella simplemente, cada noche, le sobaba los pies cansados a su madre después de un día de lavar ropa ajena. Nadie en esa casa imaginaba en ese momento quién de los tres hijos terminaría cumpliendo su palabra y quién la olvidaría por completo. Los años pasaron y cada hermano tomó un rumbo distinto. María conoció a un hombre con dinero, un empresario mayor que ella, serio, correcto en las apariencias, pero tacaño hasta con lo esencial y de carácter difícil. Aún así, para María, aquel matrimonio representaba exactamente lo que había soñado desde niña: salir de la pobreza para siempre. Se casó, se mudó a una casa grande y empezó a vestirse, hablar y caminar distinto, como si quisiera borrar cualquier rastro de la casa de esterilla donde había crecido. Jorge, por su parte, se abrió camino como contratista de construcción. Con esfuerzo y disciplina, su negocio empezó a crecer. No tenía la misma riqueza que su cuñado, pero le iba bien, muy bien. Y Ruth se casó con Oscar, un hombre trabajador, pero de pocos recursos, que además nunca supo administrar bien el poco dinero que ganaba. No fue una vida fácil desde el principio. Mientras sus dos hermanos mayores construían casas propias y se alejaban del barrio, donde crecieron, Ruth fue la única que se quedó cerca de Teresa, aunque ya tenía esposo y, poco después, un hijo. Seguía visitando a su madre casi todos los días, llevándole lo poco que tenía. «Ruth, tú deberías rehacer tu vida de una vez. Dejar de estar pegada a mamá», le decía María, con ese tono que ya empezaba a sonar más a reproche que a consejo. Ruth nunca respondía con enojo, simplemente asentía y seguía yendo a ver a su madre. Lo que ni ella ni nadie sabía todavía era que ese apego silencioso, ese quedarse cuando los demás se iban, sería exactamente lo que un día salvaría a toda la familia. Con el tiempo, Ruth y Oscar decidieron formar su propio hogar, a unas cuadras de donde vivía Teresa. No fue una decisión fácil. Toda su vida Ruth había sido la hija que se quedaba, la que acompañaba a su madre en los días difíciles. Irse, aunque fuera solo unas calles más allá, se sintió como una traición para algunos. María y Jorge, que llevaban años viviendo lejos, con sus propias casas y sus propias familias, fueron justamente los que más la señalaron. «Ahora resulta que la que se va a rehacer su vida es ella», comentó María, con un tono que dejaba claro que no lo decía como algo bueno. Siempre dijo que nunca iba a dejar a mamá sola. «Y mira», agregó Jorge sin ocultar el reproche. A Ruth le dolió profundamente. Ella no se estaba alejando, solo estaba haciendo lo mismo que sus dos hermanos habían hecho años atrás sin que nadie los juzgara: construir su propio hogar. Pero en su familia, las reglas parecían ser distintas para ella. Aun viviendo en su propia casa,
con su esposo y su hijo pequeño. Ruth seguía siendo la que más visitaba a Teresa, la que le llevaba a mercado con lo poco que tenía, la que se quedaba hasta tarde cuando su madre se sentía mal. Mientras tanto, María visitaba a su madre cada vez con menos frecuencia, siempre con una excusa distinta. Y Jorge, ocupado con su negocio de construcción, apenas aparecía más que en las fechas importantes. Nadie imaginaba que, muy pronto, la salud de Teresa iba a poner a prueba a los tres hermanos al mismo tiempo, y solo uno de ellos estaría dispuesto a responder. Todo cambió el día que Teresa empezó a sentirse mal de forma constante. Los médicos fueron claros. Su condición de salud requería que alguien estuviera pendiente de ella de forma permanente. Ya no podía vivir sola. Fue entonces cuando quedó al descubierto algo que en el fondo todos sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. María, con la casa más grande de los tres, con el dinero suficiente para contratar ayuda si hacía falta, guardó silencio. Jorge, con su negocio ya consolidado, con espacio de sobra en su propia casa, también guardó silencio. Los días pasaban y ninguno de los dos se ofrecía. Cada uno tenía una razón distinta. Que si el trabajo, que si el esposo de María no lo permitiría, que si Jorge no tenía tiempo para estar pendiente. Ruth escuchaba todo esto con el corazón encogido. Ella era la que menos recursos tenía. Vivía en una casa de un solo piso terminado, con un segundo piso que apenas estaba en obra negra, sin dinero siquiera para pagarlo completo. Aún así, una noche, mientras Oscar y ella conversaban en la cocina, tomó una decisión. «Vámonos a vivir con mi mamá». Oscar la miró, sabiendo lo que eso significaba. «Ruth, no tenemos ni para terminar el segundo piso. Entonces nos endeudamos. Pero no la voy a dejar sola, Oscar, no puedo». Y así lo hicieron. Pidieron un préstamo, ampliaron y terminaron el segundo piso de su pequeña casa, y llevaron a Teresa a vivir con ellos. No fue un gesto anunciado con orgullo ni contado a los cuatro vientos. Ruth simplemente lo hizo, sin esperar aplausos ni agradecimientos de sus hermanos. Mientras tanto, María empezó a contarle a todo el que quisiera escuchar que ella ayudaba mucho a su mamá, que le mandaba mercado, que estaba pendiente. Nada de eso era cierto, y esa mentira repetida una y otra vez terminaría por sacar a la luz algo que Ruth llevaba mucho tiempo callando. Las deudas de Ruth y Oscar crecieron rápido. Terminar el segundo piso no fue barato, y a eso se sumaban ahora los gastos médicos de Teresa, las citas, los medicamentos, la alimentación especial que necesitaba. Cada peso se estiraba al máximo en esa casa. Mientras tanto, María seguía viviendo su vida sin ninguna preocupación económica. Y sin embargo, en cada reunión familiar, en cada llamada, repetía lo mismo frente a otros parientes. «Yo siempre le mando mercado bueno a mi mamá. La tengo bien surtida». Ruth escuchaba esas palabras y sentía que algo por dentro se le rompía un poco más cada vez, porque no era cierto. En los meses que Teresa llevaba viviendo con ella, María apenas había aparecido 2 veces, y ninguna de esas visitas incluyó ayuda económica real. Peor aún, María había empezado a tratarla con un tono cada vez más altanero. «Ay, Ruth, tú siempre metiéndote en lo que no puedes solucionar. Debiste dejar que otro se hiciera cargo de mamá». «¿Otro quién, María? Tú nunca te ofreciste. No me hables así, que yo sí ayudo, solo que a mi manera». Esa manera nunca se veía reflejada en nada concreto. El esposo de María, siempre presente en un segundo plano, reforzaba esa actitud. En una ocasión, frente a otros familiares, hizo un comentario que Ruth jamás olvidaría. «Uno ayuda cuando puede, no cuando le sobra tiempo para hacerse la víctima». Ruth no respondió. Se quedó en silencio tragándose el dolor como llevaba haciéndolo desde niña. Esa noche, después de acostar a su hijo y de revisar que su madre estuviera bien dormida, se sentó sola en la cocina y por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no le quedaban fuerzas para seguir cargando sola con todo. Antes de seguir, déjame un like si esta historia te está atrapando. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete y activa la campanita.
Esa noche, Ruth no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, escuchando la respiración tranquila de su madre en la habitación de al lado, la misma habitación que tanto esfuerzo les había costado terminar. Pensó en las deudas que crecían cada mes. Pensó en las palabras de María. Pensó en Jorge, que ni siquiera llamaba a preguntar cómo seguía su madre. Y sin poder contener más lo que sentía, comenzó a orar en voz baja. Señor, yo no te pido riquezas, solo te pido que ablandes el corazón de mis hermanos, que se acuerden de mi mamá, que dejen de creer que ayudar es solo decir palabras bonitas. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, mientras seguía hablando. ¿Y si no van a ayudar? Entonces dame fuerzas a mí, dame trabajo, dame salud, dame lo que necesite para sacar esto adelante, aunque sea sola con Oscar. No pedía venganza. No pedía que a sus hermanos les fuera mal, solo pedía justicia, aunque ni ella supiera bien qué forma tomaría esa justicia. Esa madrugada, algo dentro de Ruth cambió. No se resignó, pero tampoco siguió esperando que sus hermanos reaccionaran. Decidió en silencio seguir adelante sin ellos. Lo que Ruth no sabía era que, mientras ella oraba pidiendo por sus hermanos esa noche, a varias calles de distancia, en la casa grande de María, algo ya empezaba a resquebrajarse. Y en la oficina de Jorge, los primeros números en rojo ya empezaban a aparecer. Después de la oración de esa madrugada, Ruth despertó con una idea clara en la cabeza, como si la respuesta a sus plegarias hubiera llegado justo mientras dormía. Oscar, yo sé hacer arepas como nadie. Desde niña se las hacía a mi mamá. Oscar la miró, sin entender del todo. ¿Y qué con eso? ¿Qué podemos vender? Aquí mismo, en la entrada de la casa. No necesitamos mucho, solo el maíz, el fogón y ganas de trabajar. No tenían capital para un local, ni para maquinaria. Solo tenían una parrilla vieja, la receta que Teresa le había enseñado de niña, y una necesidad urgente de salir adelante. El primer día Ruth vendió 12 arepas, al vecino, a un par de personas que pasaban por la calle y al hijo de la tienda de la esquina. Están buenísimas. Ruth, mejor que las que venden por allá arriba, le dijo la vecina, mordiendo la segunda. Al día siguiente Ruth hizo el doble, y se vendieron todas antes del mediodía. Cada noche, después de cuidar a su madre y de atender a su hijo, se quedaba despierta amasando para el día siguiente. Oscar, después de sus trabajos ocasionales, la ayudaba a atender el pequeño puesto improvisado frente a la casa. Señor, gracias por esto, susurraba Ruth cada mañana antes de prender el fogón. No es mucho, pero es un comienzo. Ayúdame a que rinda. Los vecinos empezaron a hablar del sabor de esas arepas, de ese toque especial que Ruth le ponía, herencia directa de las manos de Teresa. El boca a boca hizo lo que ningún anuncio hubiera logrado tan rápido. En pocos meses ya no alcanzaba a atender sola. Contrató a una vecina de confianza para que la ayudara. Nadie en su familia sabía todavía que aquel pequeño negocio, nacido de una madrugada de oración y necesidad, estaba a punto de cambiarlo todo. Un año después, el pequeño puesto de arepas frente a la casa ya no era pequeño. Ruth había logrado, con paciencia y trabajo constante, alquilar un local a 2 cuadras de su casa. Ya no vendía solo arepas, ahora tenía un menú completo de comida casera, con las recetas que había aprendido de su madre y algunas que había ido perfeccionando ella misma con el tiempo. El local, sencillo pero siempre limpio y bien atendido, se llenaba todos los días. La gente del barrio decía que ahí se comía como en casa, y ese comentario se convirtió, sin buscarlo, en la mejor publicidad posible. Con las primeras ganancias, Ruth y Oscar pagaron la deuda que habían adquirido para terminar el segundo piso donde vivía Teresa. Después, poco a poco, empezaron a ahorrar. Nunca pensé que unas arepas nos iban a sacar adelante así, le dijo Oscar una noche, mientras contaban las ventas del día. Ruth sonrió, cansada pero feliz. No fueron las arepas, Oscar, fue Dios, que puso las arepas en mis manos justo cuando más las necesitábamos. Teresa, que veía todo desde su habitación, cada día más recuperada gracias a los cuidados constantes,
Sentía un orgullo enorme por esa hija que nunca había prometido nada en voz alta, pero que había terminado haciendo más que cualquiera de sus otros hijos. Mientras el negocio de Ruth crecía con cada mes que pasaba, a varias calles de distancia, la vida de sus dos hermanos mayores seguía derrumbándose. Jorge, sin poder recuperar su negocio de construcción, empezó a tomar trabajos pequeños, muy lejos de lo que alguna vez había tenido. Y María, sin el respaldo económico de su esposo, que finalmente la había abandonado, se encontró por primera vez en su vida adulta teniendo que buscar trabajo como cualquier persona común. Ninguno de los dos imaginaba a dónde terminarían tocando la puerta. María llevaba semanas buscando empleo, sin éxito. Nunca había trabajado formalmente en su vida adulta. Su esposo siempre se había encargado de todo. Ahora, sin experiencia y sin las comodidades de antes, las puertas se le cerraban una tras otra. Fue una prima quien, sin mala intención, le mencionó algo que la dejó pensando toda la noche. ¿Ya viste el negocio que puso tu hermana Ruth? Le está yendo increíble. Hasta está buscando gente de confianza para el local nuevo que va a abrir. María sintió una mezcla extraña de orgullo herido y necesidad real. Durante años había mirado a Ruth por encima del hombro, la había humillado, le había restado importancia a su esfuerzo silencioso. Y ahora, la posibilidad de pedirle trabajo a esa misma hermana le pesaba como una piedra. Pero las deudas y la urgencia no le dieron muchas más opciones. Una tarde se presentó en el local. Ruth estaba detrás del mostrador, organizando pedidos, cuando la vio entrar. «María», dijo sorprendida. «Ruth, yo...» María bajó la mirada, algo que jamás había hecho frente a su hermana menor. «Necesito trabajo. Sé que no tengo por qué pedírtelo a ti, después de cómo te traté, pero no sé a quién más acudir». El local quedó en silencio unos segundos. Ruth recordó en un instante cada comentario hiriente, cada mentira sobre los mercados que nunca llegaron, cada humillación disfrazada de consejo. Pero también recordó su propia oración, aquella madrugada en la que había pedido no venganza, sino que Dios ablandara el corazón de sus hermanos. «Puedes empezar mañana si quieres», dijo finalmente. «Vas a estar en la caja, atendiendo a los clientes. Yo te enseño». María, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo agradecer. Con el paso de los meses, trabajando codo a codo con la hermana a la que tanto había subestimado, María empezó a cambiar. Aprendió el valor del esfuerzo diario, del trabajo humilde, de ganarse cada peso con las propias manos. Jorge, poco después, también recibió ayuda de Ruth. Ella le encargó la remodelación de su segundo local, dándole trabajo justo cuando más lo necesitaba. Teresa, con salud estable y viendo a sus 3 hijos finalmente unidos alrededor de la mesa de ese negocio familiar, decía siempre lo mismo cuando alguien le preguntaba por el secreto de esa recuperación. El secreto no fue el dinero, fue que una de mis hijas nunca dejó de creer, ni de trabajar, ni de orar. Y Dios, con el tiempo, le devolvió en abundancia lo que ella dio sin esperar nada a cambio. Ruth, la que nunca prometió nada en voz alta, terminó siendo la que sostuvo a toda su familia. No con promesas, con arepas, con fe y con un corazón que nunca dejó de tener espacio para los que alguna vez le cerraron la puerta.